Internamente, cuando nosotros energicemos este circuito o esta pequeña resistencia, vamos a tener una división. Fíjense, si alimentamos la parte superior y la parte inferior, nosotros a través de esta línea podemos tener la división de dos resistencias, que también se puede representar por la simbología del potenciómetro, el cual es, según la norma americana, esta resistencia, pero además tenemos un pin de salida, que lo vamos a llamar voltaje de salida, que va recorriendo lo que vimos a lo largo de la resistencia. En acá, en el momento en el cual nosotros nos encontramos dividiendo dos resistencias, podemos encontrar en la parte matemática los voltajes, y esos van a ser definidos por el voltaje número 2 por la resistencia de abajo más la resistencia total del elemento. Para el voltaje 1, para la parte superior, nosotros vamos a encontrarnos el valor de la resistencia R1 en la parte superior, dividido entre la resistencia en general de todo el sistema, y todos estos multiplicados por el voltaje de la fuente. Entonces podemos ir determinando que si variamos el valor de R2 o variamos el valor de R1, vamos a ir modificando el voltaje de caída tanto en la parte superior que en la parte inferior. Los fotoresistores son estos elementos de acá, que en la simbología podemos encontrarlos con este tipo de rectángulos que van recibiendo rayos de luz, estas pequeñas flechitas. Ahora, en acá es lo que se les mencionaba hace unos momentos, la interpretación de los gráficos. ¿Qué quiere mencionar en la parte de acá? Observemos que este gráfico tiene dos variables. El primer variable que nosotros tenemos es la luminosidad. Cuánta cantidad de luz hay y cuánta de resistencia cuánta resistencia tiene este elemento, pero respecto a la luz, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con estos elementos, podemos determinar número 1. A muy poca luminosidad, vean, lo voy a poner casi a 0. Cuando nosotros vamos subiendo y hacemos el reflejo de la luz sobre esta línea que es el comportamiento del elemento, vemos que el valor de la resistencia es alta. Entonces acá tenemos la luminosidad baja, pero la resistencia es alta. ¿Qué sucede si nosotros aumentamos la luz en el ambiente? Si nosotros aumentamos la luz, vean que aquí vamos a tener un reflejo en la curva, pero el valor de la resistencia baja. ¿No? Tenemos mucha luz, pero el valor de la resistencia baja. Entonces, esta es una resistencia variable, como podemos verla acá, pero está en función de la luz, de la luminosidad. Muy bien. Posteriormente vamos a encontrar elementos que varían respecto a la temperatura. Estos elementos los vamos a llamar termistores. Y pueden ser de tipo NTC, como vemos acá, o pueden ser de tipo PTC, como las que encontramos aquí. Vamos a ver la simbología de estos dos y observamos que en la norma europea, americana, representan casi exactamente lo mismo, exceptuando la temperatura. ¿Sí? Podemos ver que para el termistor tenemos, de PTC tenemos un más y para el termistor de NTC tenemos un menos. ¿Qué significa esto? Esto es el comportamiento de la resistencia respecto a la temperatura. Entonces veamos acá que para un termistor PTC,
Uy, vamos a cambiar esto antes de continuar. Ahí está. Bien, entonces, para lo que son los termistores NTC, vamos a tener el siguiente comportamiento. A más calor, fíjense que nosotros sigue la resistencia en función ahora de lo que va a ser la temperatura, ¿no? Entonces vamos a observar que a más temperatura o a baja temperatura, observen, tenemos baja temperatura, el valor de la resistencia reflejado a través de esta curva nos da que la resistencia es alta. Pero a medida que vamos aumentando la temperatura, este termistor NTC lo que hace es bajar la resistencia, ¿no? Entonces, a más calor, menos resistencia. Es el comportamiento de este termistor conocido como NTC. Para los termistores PTC nos encontramos con lo siguiente. Si nosotros tenemos vamos a ver acá, poca temperatura, hacemos el choque con la gráfica y vemos que tenemos una determinada resistencia. Si aumentamos la resistencia, la temperatura, en este caso, si aumentamos la temperatura y hacemos el reflejo hacia lo que es la curva de comportamiento, vamos a encontrar que el valor de resistencia aumenta. El valor de la resistencia aquí aumentó y en aquí es bajo. Entonces, para los termistores que son de tipo PTC, decimos que mientras más calor exista, la resistencia también aumenta. Los resistores variables, termistores, varían su resistencia en función de lo que es la temperatura. Ahora nos vamos a encontrar con lo que son los varistores. Vamos a ver acá que los varistores representan este tipo de simbologías que nosotros son resistencias y este pequeño símbolo añadido en la resistencia, el cual varía su resistencia en función al voltaje. Si nosotros tenemos un voltaje bajo, observen, un voltaje bajo, vamos a subir y vamos a ver que el comportamiento de la gráfica se presenta a una resistencia alta. Cuando nosotros aumentamos lo que es la tensión, fíjense, vamos a llegar hasta acá, a un voltaje de tensión elevado. ¿Qué sucede con la resistencia? La resistencia tiende a bajar. Entonces, existen elementos resistivos que son variables, pero en función al voltaje eléctrico, a la tensión o el voltaje eléctrico. Podemos ver este pequeño circuito en la cual nosotros tenemos la entrada de alimentación, tenemos las dos entradas de alimentaciones y tenemos un circuito que necesitamos proteger, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Tenemos al varistor conectado en serie junto a lo que es el fusible en la primera línea. Cuando nosotros tenemos un voltaje nominal, este representa a una cierta resistencia. Vamos a ver acá, vamos a decir resistencia 1. El valor de la resistencia 1 con el fusible está determinado que va a tener un consumo aquí de una corriente eléctrica que va a circular en esta parte de acá. Estos varistores son instalados normalmente para proteger sistemas de sobretensión. Sobretensión. En un momento nosotros tenemos los 230 voltios alternos en la red, pero en algún momento, en alguna falla, nos llega a nosotros 250 voltios.
es un voltaje muy anormal en lo que es un sistema de distribución en la red domiciliaria. Entonces nuestro voltaje nominal es de 230 acá. Pero si nosotros subimos ese voltaje, nos vamos a encontrar que esta resistencia baja. Entonces la resistencia del varistor ya no es alta, sino es baja. Si bajamos la resistencia de este elemento, aumentamos el consumo de corriente en la parte de acá y hacemos que el fusible llegue a dañarse, protegiendo el sistema a estas sobretensiones que se pueden generar. Entonces, es una aplicación directa que nosotros encontramos en resistores variables, pero en este caso que su función, la resistencia está en función del voltaje. Y por último vamos a ver en los resistores del día de hoy, vamos a ver los resistores digitales. Podemos encontrarlos en encapsulados, como por ejemplo acá. Internamente, estos elementos tienen la necesidad de alimentación positiva y alimentación negativa y se comportan como si fueran resistores mecánicos. Nosotros tenemos un pin, el pin del medio y el pin extremo, ¿verdad? Entonces, para poder cambiar el valor que nosotros nos encontramos acá, que va variando, ya no lo hace mecánicamente. Ya no venimos con una pequeña perilla y modificamos el valor. El control de este tipo de elementos los vamos a realizar desde estas entradas. Tenemos para poder incrementar y también tenemos para poder bajar, ¿no? Entonces, estos elementos funcionan digitalmente con pulsos que llegan a la entrada. Los pulsos digitales normalmente son los cuadrados, en las cuales la parte baja representa 0 voltios y la parte superior representa 5 voltios. En lógica lo llamamos 0 lógico y lo llamamos 1 lógico. Estos elementos, voy a borrar acá. Los podemos encontrar en las codificaciones siguientes y pueden existir más, pero observen de que siguen manteniendo la forma de extraer o codificar la electrónica SMD. Nosotros tenemos los dos primeros dígitos y añadimos 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Ahí metemos la coma entre los 3 primeros y enteramos que este es de 100 kiloohms. Internamente, esta resistencia que nosotros podemos variar desde 0 hasta 100 kiloohms. Después, esta resistencia de acá se puede variar de 0 a 50 kiloohms, de esta de 0 a 10K y de esta a 0 a 1 kiloohm, ¿no? Entonces, se van variando respecto a niveles lógicos que en electrónica digital vamos a estudiarlos un poco más detenido. Pero podemos ver de que ya se empiezan a manejar valores de 0, 1 lógico, 0 lógico. Bueno, y tienen valores de voltajes correspondientes, los cuales tienen su rango para poder validar si es 1 lógico o 0 lógico. Podemos ver que estas tecnologías trabajan con tecnologías CMOS o también pueden trabajar con tecnologías TTL. Estas dos tecnologías vamos a verlas cuando estudiemos la electrónica digital. Pero también son resistores variables. En este caso, la variación de estos resistores, de estas resistencias, ya no se da de manera mecánica o de manera externa, variando la temperatura o el voltaje. En este caso se dan a través de comandos, pulsos que nosotros insertamos en la parte de acá, que sería la parte de control. Bien, hasta el momento entonces observamos que
los resistores, es muy importante mencionar la potencia, porque la potencia nos va a dar la cantidad máxima de corriente que podemos pasar a través de ellos. Los valores comerciales nos importan para nosotros poder hacer el diseño del circuito. Podemos encontrar en un montón de tipos de encapsulados. Entre ellas vamos a encontrar los valores constantes, las SIP, las DIP, y a través de estas resistencias de valores constantes también podemos determinar su valor. Los resistores de valores variables, vimos que hay los mecánicos, que tenemos que mover las perillas mecánicamente, ya sean de tipo rotativas o de tipo lineales, para cambiar el valor de estas resistencias. O también existen resistencias que varían en función del fotoresistor de la luz, el varistor del voltaje, y aquí tendríamos uno más que es el termistor, que varía en función de la temperatura. Resistor variable digitalmente, mandando comandos y pulsos digitales, van a ir cambiando la resistencia interna del elemento que estamos mostrando anteriormente. Entonces acá regresamos a la frase de aquí. Vean, todo es resistencia. Nosotros podemos tener elementos en las cuales queremos trabajar o equipos que queremos trabajar respecto a la temperatura. Entonces vamos a irnos a los elementos resistores que varían en función de la temperatura, como son los termistores. Queremos que varíen en función de la luz, pues vamos a irnos a los que son los, en la parte de acá, a los fotoresistores, que son los que varían o son sensibles a la cantidad de la luz. Entonces, todo es resistencia. Sobre todo en esta parte de acá nosotros encontramos la gran variedad de elementos que simplemente son resistivos y pueden ser variados de diferente manera. ¿Alguna pregunta que se pueda aclarar hasta este punto de aquí? Muy bien. Entonces vamos a pasar a los elementos que se llaman pulsadores. No nos vamos a detener mucho porque son elementos realmente muy sencillos. Su simbología son dos conexiones en la cual nosotros tenemos una pequeña membrana que puede subir y bajar, y estos hacen contacto entre estas dos borneras. Los encapsulados que podemos encontrar son variados. Son los de tipo de acá, los voy a señalar. A estos se los conocen como finales de carrera, estos se los conocen como pulsadores, y podemos ver acá incluso una variedad grande de lo que son los SMD, que son pulsadores de montaje superficial. Entonces podemos ver que nos encontramos con los botoneras, largas, cortas, de diferentes tamaños para elegir según la necesidad que necesitemos en el momento de trabajar. Un pulsador trabaja de la siguiente manera. El funcionamiento de este pulsador
nada más va a determinar el paso de la corriente. En este momento podemos ver cómo una fuente de alimentación cierra circuito a través del pulsador. A través del pulsador. Esta fuente de alimentación cierra circuito a través del pulsador, alimentando a un pequeño bombillo, pero haciendo circular lo que son los electrones, ¿no? Entonces, esa es la función del pulsador. Permitir el paso de la electricidad por el momento en el cual se está haciendo el contacto, pulsándolo, en otras palabras. Posteriormente tenemos los capacitores. Y cuando hablamos de capacitores vamos a encontrarnos que hay una cierta variación cuando se trabaja en corriente continua y en corriente alterna. Cuando trabajamos los capacitores en corriente continua, ¿sí?, tienen un comportamiento determinado. Cuando ellos trabajan en corriente alterna tienen otro comportamiento. Y vamos a ver que los capacitores presentan diferentes comportamientos, tanto sea en la corriente continua o también sea en la corriente alterna. Si hablamos de la corriente continua, vamos a observar que nosotros tenemos un comportamiento. Esto es una pequeña carga, la que estoy señalando acá. En un tiempo determinado se le lanzó una corriente continua, ¿verdad? Este hizo que el capacitor tenga una forma de trabajar que se conoce como la carga del capacitor. Cuando se deja de energizar y el circuito está conectado a otros elementos, sucede la descarga del capacitor. ¿Sí? Descarga su potencia en la parte de acá. Entonces podemos ver que en la parte de corriente continua se puede trabajar con ese tipo de trabajos en la carga y descarga del capacitor, en diferentes aplicaciones que lo vamos a ir viendo más adelante cuando diseñemos los circuitos eléctricos. Pero este es el comportamiento en corriente continua. En corriente alterna sucede un fenómeno que se conoce como la potencia reactiva. ¿Cuál es el fenómeno que sucede? Normalmente nosotros tendríamos que tener al voltaje y a la corriente sincronizadas. En el momento en que se genera la onda de voltaje, también se consume la cantidad de corriente, pero sincronizadas. Lo que sucede con los capacitores cuando se trabajan en corriente alterna, sucede que hay un desfase de la señal del voltaje a la señal de la corriente. Y este tipo de comportamientos o de formaciones que tenemos hacen que el circuito eléctrico vaya consumiendo más energía de lo necesario. Es por esa razón que nosotros tenemos en la parte inferior potencia real. Lo voy a anotar acá, potencia real. Pero esta potencia real solo existe cuando nosotros manejamos corriente continua. Cuando empezamos a trabajar la corriente alterna, este fenómeno genera un desfasamiento de una potencia que se va a conocer como reactiva. Y en este caso, la potencia que va a consumir todo el sistema es representada por la suma de estos dos vectores, que lo vamos a conocer como potencia aparente. Entonces, el comportamiento de los capacitores es diferente en lo que es la corriente continua y corriente alterna. Entre los tipos de capacitores vamos a encontrar los capacitores electrolíticos, los de poliéster, cerámicos, los de tantalios, SMD, y también vamos a encontrar capacitores variables. Por ejemplo, los capacitores que son electrolíticos. Su simbología es la que está acá. Tienen una polaridad. ¿Sí? Estos elementos tienen que almacenar la energía eléctrica, pero tienen una polaridad, donde se tiene que conectar el positivo con el positivo de la red y el negativo con el negativo de la red o el GND, ¿verdad? ¿Qué sucede si nosotros invertimos la polaridad? Este capacitor falla y los gases internos disipan todo el material, destruyéndolo, explotando en la parte superior de acá. ¿Cómo identificamos cuál es la parte negativa?
En los capacitores hay una franja de color blanca que nosotros podemos observar para determinar el negativo y posteriormente determinar el negativo, la otra patita sería el positivo. Entonces, este tipo de trabajos es muy importante mencionar que tienen la polaridad. Después hablamos del voltaje de carga. Estos capacitores tienen voltajes determinados que están anotados, que pueden variar de entre los 10 voltios, 12 voltios, pueden llegar a los 50 voltios. ¿Qué determina esto? El voltaje máximo al cual pueden ser instalados. Si nosotros tenemos uno de estos capacitores, que el voltaje va determinado hacia los 10 voltios, e instalamos en un circuito en donde el voltaje está sobre los 24 voltios, también el capacitor falla, ¿no? Y termina malográndose. Después tenemos los capacitores de poliéster. Nosotros observamos en la parte de acá, es la forma en la cual vienen. Su simbología ya es diferente. Observen la diferencia. En acá tenemos positivo y tenemos una patita curvada que no se presenta el negativo. En acá no. En acá podemos colocar indiferentemente a positivo, a negativo o positivo, o trabajar con estos elementos con corriente alterna. Porque la corriente alterna va variando de positivo a negativo cada cierta frecuencia. Entonces, estos poliésteres normalmente son instalados en equipos donde se trabajan con alta tensión. Estamos hablando de 220 voltios, estamos hablando de los 110 voltios. Y como se mencionó, se pueden trabajar en corriente alterna. Tenemos también los capacitores de tipo cerámicas. Estas de acá, de la igual manera que la anterior, no presentan, pueden conectarse de positivo a negativo o de negativo a positivo. Indiferentemente a la posición en la que nos conectemos, este va a trabajar y va a cumplir su función. No son los más utilizados en el mundo de la electrónica, y vamos a ir más adelante que tenemos el tantalio, que sí presenta la polaridad, en donde sí tenemos que representar positivo y negativo, y podemos ver que en el elemento podemos reconocer cuál es la patita positiva y cuál es la patita negativa. Su simbología de igual manera representa la parte positiva y la parte curvada la parte negativa. Sí representa el positivo con el positivo, negativo con negativo. Cambiamos y dañamos el elemento. Los capacitores cerámicos, de igual manera, su símbolo es el siguiente. Y estos son capacitores muy pequeños. Normalmente son de capacitores SMD, son de tipo cerámico, que no presentan polaridad. De la igual manera pueden ser invertidos en su voltaje y trabajan eficientemente, sobre todo en baja potencia. Por último, los capacitores que son de tipo variable. Son este tipo de encapsulados en las cuales nosotros tenemos la forma de un capacitor, vean, pero con esa flechita que nos indica que es variable. Tiene 3 salidas, al igual que un potenciómetro, pero esta salida de acá ya no va a representar la resistencia interna de lo que es el capacitor. Va a representar la cantidad de microfaradios que tiene el elemento variándolos, ¿no? Entonces, logran almacenar energía, no tienen polaridad, que se pueden conectar indiferentemente. Y estos elementos se conectan cuando trabajamos con circuitos RC. Cuando trabajamos con elementos que son circuitos resistencias y capacitores, podemos o variar la resistencia o podemos variar el capacitor para mejorar o para poder variar algún valor en el circuito. Lo recomendable es que los capacitores sean fijos y que los resistores sean los que sean variables. Pero existen los casos en los cuales los capacitores actúan como variables y las resistencias como fijas. Normalmente este tipo de elementos se encuentran en los sintonizadores de radiofrecuencia o en las radios también. Entonces son elementos que son capacitores variables que varían la capacidad de microfaradios o de la capacidad de faradios según vayamos moviendo esta perilla que nosotros tenemos acá.
Cuando hablamos de valores comerciales en los capacitores, de igual manera podemos encontrar, igual que los resistores, valores fijos, ¿no? Entonces, encontramos acá que viene desde 0,1, 1, 10, 100, 1000. Después encontramos de 0,22, 2.2, 22, 220. Entonces, en el diseño eléctrico, cuando manejemos capacitores, tenemos que tener muy en cuenta que estos valores son fijos respecto a algún diagrama eléctrico que vamos a encontrar. ¿Cómo determinamos lo que es el valor de un capacitor? Bueno, de igual manera que los resistores, estos vienen codificados. Podemos ver en la parte de acá que nosotros encontramos diferentes codificaciones. Por ejemplo, acá observamos una codificación en la cual la primera, los dos primeros dígitos nos van a indicar el voltaje que puede soportar el capacitor, ¿no? Entonces nos vamos a una tabla en la cual vamos leyendo. En este caso 2A corresponde a 100 voltios en corriente continua que puede soportar trabajando. Posteriormente trabajamos con los otros dígitos, en donde los dos primeros dígitos representan a dígitos reales. Si marca 10, anotamos 10. Y los últimos nos representan a ceros. Entonces anotamos 1, 2, 3, 4, en este caso 4 ceros. Pero la unidad en la cual ellos están se trabaja en picofaradios. A partir de acá ya podemos ir aumentando, reduciendo. Entonces podemos decir que este valor también se puede llamar 100 nanofaradios, o poder decir 100 kilo picofaradios en este caso, ¿verdad? Entonces manejamos conversiones en los prefijos que ya vimos más antes. Posteriormente, la última letra de estos capacitores van a representar lo que es la tolerancia. De igual manera, vamos a ver que existen tolerancias desde más o menos 0,1 hasta tolerancias del 30%, tolerancias especiales en donde solo puede variar para hacia arriba, o puede variar de arriba un 80% y abajo un 20%. Entonces vemos las diferentes capacidades que tenemos en tolerancias para codificar lo que son los capacitores. En capacitores SMD vamos a hablar de lo siguiente. En el sistema europeo, vamos a ver acá, nosotros vamos a tener diferentes dimensiones. ¿Sí? Estas dimensiones que nosotros tenemos, en primer lugar van a darnos lo que es la potencia. Podemos ver que aquí nosotros tenemos cierto código en el métrico y en el europeo para poder codificarlos, ¿no? Entonces, estos son los códigos de los encapsulados que van internamente. Ahora, ¿cómo identificamos el valor del capacitor? Nosotros, para poder encontrar el valor de un capacitor en la electrónica, sobre todo cuando ya está montado el circuito, lo que nosotros tenemos que fijarnos es en el código que va representado a este capacitor o a este elemento. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros tenemos que buscar el diagrama eléctrico, y el capacitor número 29 nos va a dar un valor determinado. Podemos decir que este capacitor puede ser unos 4.7 microfaradios. Entonces, de esta manera determinamos lo que es el valor del capacitor. Pero también podemos hacer lo que es la medición directa. Medir en la placa, en caso de que muestre error, extraerlo de la placa, medirlo en la parte de afuera, y con el multímetro, en la parte de donde podemos medir la capacitancia, determinar el valor de estos capacitores. El inductor, o también presentado como bobina, en la simbología encontramos que puede ser este tipo, o en la norma europea, como se manejaba la resistencia rectangular, pero la resistencia era de color blanco, en este caso el inductor va a ser de color negro, ¿no? Entonces, dentro del inductor, nosotros vamos a tener de igual manera el comportamiento diferente en corriente continua y en corriente alterna.
Cuando trabajamos en corriente continua, vemos que solo representa la parte resistiva del elemento. Esta parte resistiva tiene una sincronía entre el voltaje y el consumo de corriente. Las dos ondas son sincrónicas. Pero cuando nosotros los sometemos a una corriente alterna a estos elementos, ahora sucede lo contrario que sucedió con los capacitores. El capacitor adelantaba la corriente, pues el inductor va a atrasar a lo que es la corriente. Entonces tenemos la forma del voltaje y por muy detrás vamos a ir viendo lo que es la corriente que está circulando. De la misma manera, si dibujamos lo que es la potencia real, que representa la parte resistiva del elemento, pero cuando se somete a una frecuencia, desplaza 90 grados y aparece una potencia aparente, una potencia reactiva. Esta potencia reactiva que presenta el inductor, también lo vamos a representar como potencia reactiva del inductor. Y como podemos ver, lo vamos a dibujar dirigidos hacia abajo. Y esta suma va a representar lo que era la potencia real, la potencia aparente. Entonces tenemos la potencia real, que representa el comportamiento de la resistencia interna del elemento, pero por ser un inductor y tener este fenómeno que va trabajando en la frecuencia y en la corriente alterna, se desfasa 90 grados y esta suma de estos dos vectores nos dan la potencia del consumo total del elemento. Entonces, recordarles acá que el capacitor y la bobina tienen diferentes comportamientos cuando son trabajados en corriente alterna o trabajados en corriente directa. Las aplicaciones de estos elementos como inductores los podemos encontrar en equipos electromecánicos que tienen parte eléctrica y parte mecánica, que son conocidos como los relés, en las cuales internamente presentan una bobina. Esta bobina, cuando se logra energizar, crea un campo magnético, se convierte en un electroimán en la parte de acá. Entonces el electroimán atrae todo lo que es metálico. Y cuando hablamos acerca de estas pequeñas partes metálicas, las atrae y cambia de estado los pines internos de comúnmente cerrados a comúnmente abiertos. Entonces hacemos una modificación mecánica a través de la corriente eléctrica que nosotros inducimos en esta bobina, generándole un campo magnético. Y también estos relés pueden encontrarse en diferentes módulos de diferentes cantidades. Lo que internamente tienen, podemos ver acá, ahí nos dice, esta es la bobina, ¿no? Este es el pin común, esta es la dirección a un normalmente cerrado y el otro pin es al normalmente abierto. Lo podemos ver ahí la gráfica, podemos determinar que a través de estos pines, de estos conductores, se puede pasar 10 amperios a 250 voltios en alterna. Entonces son valores que vamos leyendo en la parte de acá. Para energizar necesitan 28 voltios en corriente continua para este modelo. Existen para otros tipos y podemos leerlos ahí, cuáles son sus características. Pero en sí, los relés son una aplicación del inductor, son una aplicación de la bobina. Cuando nosotros colocamos a la bobina corriente directa, la anterior vez mencionábamos que todo conductor en el cual inducimos una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Todo conductor, ya sea solamente un conductor o sean dos conductores o en este caso de acá, poder envolver en muchas vueltas un conductor. Entonces, la suma de todos estos conductores envueltos
generan un potente campo magnético. Y esa aplicación de convertir electricidad en campo magnético la utilizamos para poder crear este tipo de elementos como son conocidos los relés. Hablemos del diodo. El diodo también lo vamos a representar como resistencia. Vamos a escribir acá. Variación de la resistencia. Cuando hablamos acerca de la variación de la resistencia, encontramos este elemento conocido como el diodo, que tiene una característica de poder ser semiconductor. En otras palabras, en una dirección puede conducir la corriente, lo conduce, pero en otra dirección limita el paso de la corriente, no deja pasarlo. Entonces, cuando hablamos de la variación de la resistencia, podemos ver que estos elementos, vistos desde ánodo a cátodo, presentan una resistencia muy baja, no permiten el paso de la corriente. Pero cuando estamos hablando de la dirección de la corriente de cátodo a ánodo, lo que sucede es que la resistencia que presentan es muy alta. Entonces, en este elemento que solo tiene dos entradas, encontramos dos resistencias, dos tipos de resistencias, una baja y una alta. Es por esa razón que nos puede conducir y nos puede limitar. Este es el diodo. Su comportamiento podemos verlo respecto a la corriente y respecto al voltaje. Podemos ver este tipo de gráficas en la cual nosotros representamos al 0.7 como el voltaje de encendido del diodo. ¿Por qué razones? Podemos ver en la gráfica que esta curva va subiendo lentamente, pero llega a un punto en la cual empieza a subir exponencialmente y se dispara hasta arriba. En la gráfica del diodo, en el momento en el cual empieza a disparar hacia arriba, se considera como 0.7 voltios. Nosotros encontramos que la corriente que va a conducir este elemento, a menor voltaje, va a ir conduciendo poca cantidad de corriente. ¿No? Imagínense un 0.3 voltios. Venimos acá y la cantidad de corriente en la cual circula este elemento es muy poco. Pero llega un momento en la cual nosotros sometemos a 0.7 y este aumenta su corriente o su flujo de corriente. Entonces la caída de tensión en estos elementos normalmente va a estar entre los 0,7 voltios o también conocidos como voltaje de encendido del diodo en los diodos que son construidos por silicio. Existen otros diodos que son construidos con germanio y su voltaje en este caso va a ser de 0.3 voltios. Pero a mencionar es que estos elementos, estos diodos que nosotros tenemos en la parte de acá de germanio, ya son muy escasos de poder encontrar en la parte del comercio. Entonces siempre nos basamos a diodos de silicio y nos quedamos con los 0.7 voltios de voltaje de encendido. El diodo también podemos encontrarlos en los diodos LEDs, los diodos emisores de luz, ¿verdad? Entonces, estos elementos también tienen esa capacidad. De un lado permiten el flujo de la corriente y de otro lado limitan. Entonces, estos diodos presentan voltajes diferentes, caídas de tensión o voltajes diferentes de energización. Por ejemplo, un rojo, para poder encenderlo a su capacidad, tenemos que alimentarlo con 1.6 voltios. Un rojo ultra brillante, fíjense que tenemos que alimentarlo a los 1.9 voltios. Los verdes a los 2.4 voltios, los blancos vamos subiendo 3.4 y los morados altamente a 4.6 voltios. ¿No? Entonces, vemos que para poder energizar un diodo LED ya tenemos valores determinados de cuántos vamos a ir trabajando. ¿Cómo identificamos la parte negativa y la parte positiva de los diodos? Vemos que la parte positiva, si el diodo es transparente, presentan estas pequeñas patitas, que son como forma flechita.
Esa flechita vamos a conocerlo como el positivo y la parte más grande interna va a ser el negativo. O también dentro de los diodos, estos son circulares, pero en una parte hay una pequeña muesca que está justamente con la parte negativa del diodo LED. Entonces, de esa manera podemos determinar cuál es el ánodo y el cátodo de este elemento. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sabes si los LED infrarrojos en qué caída de tensión están? Los LEDs infrarrojos normalmente estaban sobre los 1.5 a 2 voltios a lo que recuerdo. Pero tendríamos que revisar igual las gráficas que podemos encontrar en internet para poder asegurar ese voltaje. Gracias. Muy bien. Lo que hemos ido trabajando entonces en esta clase es un poco de poder conocer. Cuando nosotros hablamos acerca de dimensionamiento, estamos hablando justamente de calcular. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando de qué elementos van a componer el circuito eléctrico. Pueden componer resistencias, pueden componer potenciómetros, pueden estar compuestos por transistores, pueden estar compuestos por diodos LEDs, ¿verdad? Entonces pueden tener un montón de elementos. Y a la variedad de resistencias que nosotros tenemos y diferentes tipos de transistores, tenemos que ir calculando. Y para poder hacer este tipo de trabajos, lo primero que tenemos que hacer es conocer estos elementos. Conocer los elementos. Entonces, el día lunes vimos un poco acerca de la parte matemática, ¿verdad? La parte matemática fuimos trabajando. Entre miércoles y hoy estamos conociendo lo que son los elementos. Y el día lunes vamos a empezar a combinar estos elementos, pero vamos a empezar a darles una utilidad. En la encuesta que realicé acerca de por qué quieren aprender este diseño de circuitos, una gran mayoría aportó en la parte de robótica, en la parte de utilidades que puedan ser día a día. Voy a borrar todo esto. Imagínense que este es un circuito eléctrico. Circuito eléctrico, lo vamos a llamar así. Sí. En este circuito eléctrico tenemos muchos componentes, ¿verdad? Ahora, tenemos que verlo del desarrollo desde dos puntos de vista, incluso tres. Uno, que van a ser las entradas. En acá va a estar el procesamiento, el proceso. Y por último van a estar las salidas. Entonces tenemos que ir dándonos enfoque a este tipo de modalidad para poder realizar el trabajo.
Las entradas. Fíjense que las entradas pueden ser sensores. Y los sensores que vamos a utilizar son las resistencias que hoy conocimos. Tenemos una resistencia variable, tenemos lo que son los varistores, tenemos los termistores, resistencias que varían en función de la temperatura, ¿no? Entonces relacionamos lo que es en las entradas al ambiente. A este tipo de señales lo vamos a conocer como analógicas. ¿Por qué se conocen como analógicas? Porque nosotros vamos relacionando señales que están en el ambiente sin ser modificadas y pueden ser imprevistas. Pueden tener un comportamiento así y luego bajar. Si nosotros relacionábamos lo que es la luz del día y marcamos, no sé, 0 horas a 24 horas, tenemos un comportamiento. ¿No? En 0 horas tenemos poca luminosidad porque no existe el sol, tenemos las luminarias artificiales. Entonces, una vez que va sucediendo los 6, 7 de la mañana, empieza a subir la luz, se mantiene por aquí, pasó lo que es una nube negra, bajó, otra vuelta, entonces otra vuelta para llegar a la noche, casi 7, vuelve a bajar, se oculta el sol y eso repetimos. Entonces, fíjense que ese es un comportamiento analógico. No son señales que podamos controlar en el día. Este tipo de señales son las que vamos a ver en la parte de entrada. A través de la aplicación de las resistencias, de los transistores, vamos a procesar esa señal. Voy a usarlo acá. Entonces, en la parte de acá, donde dice el procesamiento de la señal, podemos utilizar, como se escribió hace rato, varios elementos. Podemos utilizar transistores, podemos utilizar, incluso si hablamos en electrónica digital, podemos utilizar los microprocesadores, microcontroladores, ¿verdad? Entonces, elementos que nos ayuden a procesar esta señal analógica. Y por último, verlo a la parte de las salidas. En la parte de las salidas, ¿qué es lo que deseamos hacer? Por ejemplo, si queremos hacer un sensor en función de la temperatura que nosotros vemos acá, ¿qué es lo que queremos hacer cuando llegue el procesamiento a una temperatura determinada? Un ejemplo, 50 grados. Cuando la resistencia tenga una variación de temperatura de 50 grados, manda una señal al proceso. Y el proceso tiene que marcar 50 grados y tiene que mandar una reacción a la salida. Entonces, esta parte de la salida tiene que ser dirigida o a alguna señal de piloto o a algún accionamiento. Como por ejemplo, si llega a 50 grados, que nos apague todas las estufas. Si estamos hablando de una cocina que se pueda trabajar como inteligente, ¿verdad? O si estamos hablando de 50 grados, que se apaguen todas las resistencias y calefacciones que nos permiten, no sé, un ambiente controlado. O simplemente este procesamiento, mandarlo a lo que son los pilotos, pequeños foquitos que se encienden cuando la señal o la temperatura llega a 50 grados. A partir de acá, de la parte de las salidas, ya podemos hablar con lo que son la electrónica de potencia. Porque nos permite poder trabajar con pequeñas señales que nosotros estamos captando, incluso tal vez direccionarlas a los que son motores, ¿no? Entonces, para energizar motores necesitamos cierta cantidad de elementos que resistan la corriente para poder alimentar, tanto en la parte de arranque como de marcha que tenemos en la parte de acá. Entonces, recuerden esto. Cuando vayamos a hacer el procesamiento, al dimensionamiento de los circuitos eléctricos, vamos a irlo viendo de este tipo de entradas. Vamos a verlo desde la parte de las entradas. Vamos a utilizar los elementos que hemos conocido. Vamos a utilizar el procesamiento. Y cuando hablo de procesamiento, primero lo vamos a ver de forma análoga.
Primero lo vamos a ver de forma analógica. Analógica. Y posteriormente, cuando nosotros estemos hablando de la forma digital, vamos a hablar de procesamientos digitales. Pero cabe mencionar que el mundo digital que hoy en día vivimos, que todo es digital, lo digital no sobrevive sin la parte analógica. El principio de toda medición, ya sea rangos de temperatura, sean rangos de humedad, pueden ser rangos de luminosidad, pueden ser rangos de profundidad, todo lo vamos relacionando de forma analógica. Los procesos, las señales analógicas y los procesamos a digitales y estos procesamientos digitales volvemos a sacar a las salidas, ¿verdad? Entonces, comentarles esta parte de acá para el día lunes que vamos a realizar puros circuitos eléctricos con los componentes que hemos conocido el día de hoy. Entonces, de mi parte, preguntarles si es que hay alguna otra pregunta para poder terminar. Hola, tengo una consulta. Muy buenas noches, dime cuál es. Buenas noches. Acerca de los inductores que decías, ¿verdad? Que crean un campo magnético y lo mueven el switch, ¿verdad? O ese, donde está, sí, ese, en los pines de esa bobina, para que cree campo magnético, ¿sería corriente alterna o la directa? Porque ahí me surgió la duda. Muy bien, eso tenemos que verlo según la característica del relé. Existen relés que son para corriente alterna y existen relés que son para corriente continua. Entonces, eso tenemos que sí observarlo muy bien. Pero normalmente los que son pequeñitos, que son de este tipo, son de corriente continua. Tenemos otros elementos como los contactores que tienen el mismo funcionamiento que tenemos acá, ¿no? Tienen una bobina, pero esa bobina ya se energiza con corriente alterna. Pero también existen contactores que llegan a energizar la bobina con corriente directa. Todo eso se determina con las características que podamos observar en la parte de acá. Acá lo voy a remarcar. Por ejemplo, para este elemento nos está diciendo que tenemos que alimentarlo con 12 voltios, pero en corriente continua. Las salidas que nosotros tenemos acá, a este conmutador, este es un conmutador, la palabra correcta, podemos conectarlas, fíjense, a 30 voltios en DC, que circula 10 amperios, o a 250 volamperios, pero en corriente alterna, ¿no? Entonces, esa aclaración en esta parte de acá, que sí pueden haber en corriente continua, como también en corriente alterna. Los pequeñitos que utilizamos en electrónica normalmente son de corriente continua. Cuando ya hablamos de elementos que son más grandes, ya podemos encontrar en variedad de alterna o continua. Listo, gracias. Muy bien, entonces, mi parte, que tengan una muy buena noche, un buen descanso y nos encontraríamos el día lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas Gracias gracias. por Hasta luego. participar. No se olviden que terminando la clase vamos a enviar el formulario para que puedan registrar sus apuntes. Eh, Nada más. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Robert.